medidas se incluían en el decreto Omnibus? Que si había una subida de impuestos, que si se regalaba un palacete al PNV, que si medidas que fomentan la ocupación, que si se va a incrementar la factura de la luz. No. Absolutamente nada de esto es verdad. Como ya hemos visto, PP, Vox y Junts han votado en contra de este decreto, que suponía una subida de las pensiones, las ayudas al transporte público o ayudas a los afectados por la Dana de Valencia. Porque todo esto, junto a muchísimas medidas más, va dentro de un decreto. Lo primero es que dentro de un decreto suelen ir bastantes medidas. Lo que diferencia este decreto es que van medidas que algunas son del ámbito social, otras de impuestos, o sea que hay un batiburrillo. Y es que un decreto ómnibus recibe este nombre precisamente porque agrupa muchas reformas o muchas medidas. ¿Por qué existen estos decretos? Puede ser por necesidad, urgencia o, en este caso, por debilidad parlamentaria. No es que tengamos un gobierno con debilidad parlamentaria, es que tenemos un sistema parlamentario que funciona de una manera, y de hecho va a seguir funcionando, que requiere mayorías muy amplias. Es decir, que hay que contentar a todo el mundo en el Congreso. Eso a veces lleva a esta clase de situaciones. El caso es que este decreto contenía medidas muy favorables para la ciudadanía. Se ha votado en contra, pues poniendo unas excusas. ¿Qué pasa? Que esas excusas son falsas. La primera, el palacete al PNV. El palacete es un edificio que está en París que compró el PNV. Lo compraron ellos. Se compró en el año 1936 y fue la sede del gobierno vasco en el exilio. Debido a la ocupación nazi de Francia, el edificio fue expropiado y pasó a ser la sede de la Gestapo. Posteriormente los nazis se lo dieron a España y pasó a ser parte del franquismo. Después de la dictadura no se devolvió al PNV, que lo ha estado reclamando desde entonces, y de hecho Mariano Rajoy llegó a un acuerdo con el PNV para devolvérselo, pero debido a la moción de censura este acuerdo no se cumplió. En definitiva, que el edificio es del PNV. No es un regalo, no es una concesión, no es un chantaje, es suyo. En segundo lugar, el Partido Popular no para de hablar de una subida de impuestos, del IVA, de la factura de la luz. O sea, os juro que esto no tiene ningún sentido. Literalmente el decreto va al contrario. Las medidas fiscales que se iban a establecer es una mayor exención en el IRPF, deducciones de impuestos en adquisiciones de vehículos eléctricos o eficacia energética en los hogares. Las medidas fiscales, como usar los cálculos simplificados tanto en el IRPF como en el IVA, quiere menos obligaciones y menos cálculos. Ventajas fiscales que permitían a las empresas amortizar las inversiones que se hicieran en energías renovables, lo que suponía amortizaciones de hasta 500.000 euros. El único impuesto que se establece dentro de este decreto es sobre los cigarrillos electrónicos, básicamente porque antes no estaba regulado y para limitar su uso. Luego hay cambios en los plazos, un régimen fiscal para la UEFA y la prórroga, que ya se aplicaba anteriormente, del gravamen temporal a las energéticas. Vamos, que gracias a la derecha poco más y pago yo más impuestos que todas las energéticas del país. Estas son las medidas fiscales que contemplaba el decreto. Ya está. Ni subidas del IVA, ni subidas de la luz, nada. O sea que todo lo que está diciendo el Partido Popular es mentira. O sea, no para de dar discursos fundamentados en mentiras. La medida de los inquiocupas. Utilizar este término es una puñetera vergüenza. La medida en cuanto a los desahucios no tiene nada que ver con la ocupación. Era, en concreto, prohibir el corte de suministros y los desahucios a familias vulnerables, no a ocupas. Esto no lo voy a explicar otra vez. Tengo un vídeo anclado en el que hablo de la ocupación, explico lo que es, quiénes son ocupas. Por favor, si utilizas la palabra inquiocupas y crees que la ocupación es un problema en tu vida, por favor, ve ese vídeo. Como decía, en este caso el decreto se está refiriendo a familias vulnerables. Vulnerables jurídicamente hablando. Esto es en una situación de extrema necesidad, declarándose de manera legal como vulnerables, por circunstancias sobrevenidas, como puede ser una familia con unos ingresos bajísimos, como pueden ser víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, personas muy mayores, personas que no se valen por sí mismas, personas que no tienen una alternativa habitacional, esto es importante, personas que no tienen familia, personas que si son desahuciadas se van a la calle y que requieren de la atención de servicios sociales para poder encontrar una alternativa habitacional y no dejar, pues por ejemplo, que una persona de 95 años acabe en la calle, porque todos sabemos cómo acaban estas historias. ¿Os parece bien cortar la luz y el agua a estas personas, a estas familias? ¿Os parece bien dejarlas en la calle? Es un tema de humanidad y no de política. Y no tiene nada que ver con la ocupación, absolutamente nada. Y ya está, esas son las excusas para no sacarlo adelante. Dicho con otras palabras, no hay ni una sola excusa para no sacarlo adelante. ¿Se pueden presentar estas medidas por separado? Sí. ¿Tiene algún sentido? No mucho. ¿Se sacarán de alguna forma? Seguramente sí. Pero la única razón por la que no ha salido adelante es porque el Partido Popular ha querido hacer política de desgaste e instalar un discurso premeditadamente falso. No hay ni una sola medida que contemple el decreto que pueda suponer un voto en contra. Es un ejercicio injustificable, cuyo único objetivo es el discurso que está teniendo ahora mismo el Partido Popular, que lleva dando la matraca día y noche, hablando de derrota parlamentaria para tratar de acabar con el gobierno, que haya elecciones, que haya una moción de censura, y diciendo falacias sobre el contenido del decreto, donde
literalmente todas las medidas que contiene son beneficiosas para toda la población, para votantes del PP, para votantes de Junts, para votantes del PSOE, para toda la población. Esto es básicamente instalar un discurso falso, y cambiar los acontecimientos para que al final el relato sea el PSOE presentó una medida con 80 para tratar de engañar, de chantajear, y el Partido Popular lo salvó todo, presentando en el Congreso un copia y pega del decreto. Es que es una barbaridad, es que no hay por dónde cogerlo. Recordar que la política no es un partido de fútbol. Si el partido político al que votas hace algo mal, lo puedes decir, no pasa absolutamente nada. La política esta de ir en contra de un gobierno que es democrático, que ha votado la población, que te puede gustar más o menos. Esto no es hacer oposición, esto es llevar una política de desgaste y desgaste pasando por encima de todos los ciudadanos para conseguir el poder y punto. Y por último decir que por favor contrastar la información.